Mis hermanos, Dios les bendiga. Tengan todos un feliz sábado. Queremos dar la bienvenida a los hermanos que nos visitan, así que sean bienvenidos a este lugar tan especial porque, como siempre hemos dicho, que por la fe reconocemos de que aquí está Cristo con nosotros. Así que vamos a repasar la lección. Esta lección viene demasiado importante. Viene hablando del tabernáculo. Ustedes pueden ver, hermanos, el mural que he pintado acá en la pared. ¿Qué es? Es el tabernáculo. ¿Para qué Dios le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo? ¿Cuál es el propósito del tabernáculo? Dice la Biblia de que el propósito era habitar en medio de ¿quién? Del pueblo. No era habitar en el tabernáculo, era habitar ¿qué? En medio del pueblo de Dios. O sea que el tabernáculo iba a ser un medio para alcanzar ¿a quién? Al pueblo. Pregunto, ¿quiénes necesitan salvación? El pueblo, nosotros. ¿Dónde estaba situado el pueblo? Fuera del santuario, o sea, alrededor del santuario. Vimos la semana pasada de que no hay que confundir la tienda de reunión con el tabernáculo. La tienda de reunión estaba fuera y era provisoria, mientras que el tabernáculo estaba ¿dónde? En medio del pueblo, en medio del campamento. Pueden ver ustedes la pintura como el pueblo estaba alrededor. Eso se le conocía como el campamento. Pero es interesante, hermanos, que vemos de que en el santuario tenía que haber reverencia. Y es interesante que la Biblia en Levíticos asocia la observancia del sábado con la reverencia. Dice, mis días de reposo guardaréis y en mi santuario tendréis reverencia. La pregunta es, ¿por qué Dios asocia el sábado con el santuario? La lección venía hablando de que tanto el sábado como el santuario, ¿qué representan? El santuario, ¿a quién apunta? A Cristo. Dice Elena de White en el libro Hechos de los Apóstoles, Cristo es el centro de la economía judía. ¿A quién apunta el sábado? El sábado, ¿a quién señala? A Cristo como el creador de los cielos y la tierra. Por eso, hermanos, el santuario estaba estrechamente relacionado con el Shabbat, con el sábado. Y eso dice la lección del día domingo. El sábado del Señor. La pregunta es, ¿por qué es que el diablo odia ese mandamiento? La lección viene hablando. ¿Se acuerdan de que el apóstol Pablo, cuando llegó a predicarle a los atenienses, dijo, Dios no habita en templos ¿qué? Hechos por manos de hombre? Porque el santuario solamente era un medio. ¿Saben qué es un medio? ¿Qué entienden por medio? Algo que Dios usa para alcanzar ¿a quién? A su pueblo. Dios a través de esto quería enseñar verdades espirituales del plan de salvación. O sea, cuando vemos el santuario, no solamente estamos mirando una carpa, sino que estamos mirando el plan de salvación en símbolos y tipos. Aquí está el plan de salvación. Saben de que por eso es que las iglesias evangélicas son pobres en interpretar la salvación. Si usted le pregunta a un evangélico cómo se salva el hombre, ¿qué le van a decir? Por levantar la mano y creer en Cristo. ¿Cuántos creen de que el ser humano se salva por creer en Cristo? Amén. ¿Qué es lo que dijo Pablo al carcelero de Filipo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cristo es el centro de la salvación. Lo que ignoran los protestantes es que Cristo nos salva a través de un proceso que está tipificado en el santuario. ¿Cuántos comprenden eso, hermanos? Cristo nos salva a través de un proceso que está simbolizado acá. Por eso, hermanos,
dice Elena de White en el libro Evangelismo que todos los adventistas debemos de conocer lo que Cristo hace en el santuario celestial. Eso dice Evangelismo, páginas 167 y 168. Lastimosamente, hermanos, hay que decir la verdad. Muchos hermanos en la iglesia desconocen el santuario. No saben nada lo que es el santuario. Y dice el Espíritu de Profecía que el pilar distintivo del pueblo remanente es el santuario. Esa es la columna vertebral del pueblo adventista del séptimo día. Es un hito de los 7 hitos. ¿Saben de que hay 7 pilares de la fe adventista? ¿Cuántos conocen los 7 pilares de la fe adventista? No confundan las 28 creencias con las 6 doctrinas y los 7 pilares. Son 3 cosas distintas. Los adventistas tenemos 28 creencias, 6 doctrinas y 7 pilares. Y uno de esos pilares o hitos es el santuario. ¿Sabe, hermano? Yo siempre le he dicho, y esto lo he llegado a comprobar, de que cualquier texto difícil de la Biblia de entender, se llega a entender a la luz del santuario. ¿Y qué les parece si les digo de que para entender el libro de Apocalipsis tenemos que conocer qué? El santuario. ¿Saben de que el libro de Apocalipsis, desde que empieza hasta que termina, sigue los pasos del santuario? Por eso es que la iglesia adventista tiene un conocimiento más profundo de las profecías, porque conocemos ¿qué? El santuario. Y sabe, hermanos, que allá afuera en las iglesias evangélicas, hace poco estuve hablando con un pastor evangélico en un comedor. Estaba yo almorzando y de repente llega un pastor evangélico. Yo sabía que era pastor evangélico, lo conozco. Y le empecé a tocar un tema bíblico. Yo siempre me gusta a la gente sacarle plática. Y se me vino a la mente hablar del santuario. Yo le pregunté, ¿usted conoce sobre el santuario en la Biblia? ¿Qué es el santuario? Y saben de que me explicó, pero de una manera superficial, como que si fuera un niño recién nacido. Una explicación tan sencilla que me dio. Me lo explicó que era una carpa que Dios le dijo a Moisés que le edificara en el desierto, que esa carpa era movible. Hasta allí. Y cuando le empecé a tocar el tema del santuario, como lo presenta la iglesia adventista, él se quedó impactado. Se quedó impactado. Y me preguntó que si yo era pastor de la iglesia adventista. No, yo le dije simplemente soy un miembro de la iglesia adventista. Pero la gente cuando viene a escuchar esos temas, la gente le impacta. Por eso, hermano, yo siempre le he dicho de que siempre que tengamos oportunidad, a la iglesia tienen que estársele dando seminarios de doctrina del santuario, explicándole a la iglesia qué es el santuario, qué simboliza cada una de estas cosas, cómo se purifica el santuario, qué es el plan de salvación. Imagínense. Ahora, vamos a ver un detalle muy importante. ¿Cómo se construyó el santuario? Vimos durante todo este trimestre de que para Dios el símbolo era tan importante porque representaba una realidad. Así que para Dios era muy importante esto de que los que construyeron el santuario no eran albañiles bolos. ¿Sí? No eran albañiles que iban de goma. Eran personas que tenían el Espíritu Santo. O sea que para Dios era tan importante esto. Y Moisés lo sabía. Pero ¿cómo se llegó a construir el santuario? Una hermana me decía, ¿por qué razón la iglesia no debe de pedirle dinero a los políticos para hacer algo en la obra de Dios? Por ejemplo, si queremos hacer una campaña evangelística, ¿verdad que le vamos a ir a pedir dinero al alcalde? No se puede porque el político que quiere meter su mano allí y la iglesia no puede meter la mano. Eso le contesté a la hermana yo. No le podemos pedir ofrendas a ningún político porque él no es de la iglesia adventista, él es un impío. Pero esto no quiere decir que no se le puede recibir si él quiere. Le voy a explicar, hermano, algo bien importante.
Una cosa es de que alguien dé una ofrenda anónima y otra cosa es que alguien quiera usar esa ofrenda para meter mano peluda en la iglesia. Yo les hago una pregunta: ¿cómo se construyó el santuario? ¿Qué hizo Moisés? Aquí dice el día lunes: ofrendas en el espíritu. ¿Saben de que yo me quebré la cabeza? No sé cuántos saben de que yo doy la lección de escuela sabática en el canal de YouTube. Yo le doy la lección de escuela sabática porque muchos hermanos me la pidieron y gloria a Dios porque a muchos les está sirviendo. Yo explicaba qué es eso de ofrendas en el espíritu. O sea que hay ofrendas en la carne, hermano. Yo puedo dar una ofrenda en la carne. ¿Alguien me puede dar una explicación de eso? Porque aquí habla ofrendas en el espíritu. Jesús lo dijo cuando la ofrenda la viuda y el fariseo. Ahí lo habló, ahí está todo. O sea que la ofrenda en el espíritu, ¿cuál es, hermano Marcelino? ¿Qué es una ofrenda en el espíritu? ¿Algún hermano que me puede decir, hermano Romy? Yo le podría decirle que es una ofrenda cuando uno le entrega por amor a Dios, en primer lugar. Toda ofrenda que tiene que ver por amor. Y en segundo lugar, una ofrenda completa. Porque hay quienes que dan diezmo y ofrenda, pero dan incompleto. No incompleto porque si lo doy todo, pues no va a estar sin nada. Entonces, en primer lugar, tiene que ser primero por amor. Pienso yo que debe ser por amor. Y darlo completamente. Amén. Dios lo dijo claro. A todo el que lo dé de corazón, así, yo no le voy a poner más. Sencillo, eso es lo que... Y sabe, hermano, que eso es bien importante, hermano. Hermano, quiero que pongan atención. ¿Cuántos se están poniendo atención? Levanten la mano. Hago esta pregunta porque muchos pueden estar aquí con el cuerpo, pero su mente puede estar allá en otro lugar. Entonces, ¿ya volvieron? ¿Están aquí? Ok. ¿Cuáles son las ofrendas en el espíritu? Cuando usted las da de buena voluntad y de corazón. ¿Cómo dio el pueblo ofrenda? ¿Qué dijo Dios a través de Moisés? Traigan ofrendas de qué? Generosas, de buen corazón. Ahora, ¿cuáles son las ofrendas en la carne? No, que para que te miren. Puede ser eso. Una ofrenda en la carne puede ser para yo darlo para que me miren. No para que te den un privilegio. Por ejemplo, hacer de que el billete de $100 vaya despacito para la bolsita es así, para que los hermanos vayan viendo. Miren. Para que los hermanos digan, ese hermano si es buen cristiano, miren. De un billete de 100. Dios mira el corazón. ¿Qué otro tipo de ofrendas se pueden dar en la carne? Anoten esta información. Están aquí, hermanos. Si no tiene dónde anotar, anótenlo en la camisa. Quiero que anoten esta información. ¿Sí? Cuando usted llegue a la casa, lee un libro que se llama Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Y en el índice busca un tema que se llama ofrendas cojas y enfermas. ¿Saben de qué habla eso ahí? Las ofrendas que dejándolo por darse, ¿no? Que no han nacido de verdad. Ofrendas cojas y enfermas son aquellas que se dan a través de métodos equivocados. Por ejemplo, falta un foco, vamos a hacer una excursión al Majagual o a los Tuncos. Esas son ofrendas cojas y enfermas. Moisés no hizo ni pupusas, ni panes rellenos, ni tamales pisques para recoger dinero para la construcción del tabernáculo. ¿Qué es lo que dijo? Den de buen corazón. ¿Por qué pasamos crisis en la iglesia? ¿Por qué hay necesidad en la iglesia? Porque los hermanos son ¿qué? ¿Qué son, hermanos? Codón. Y esto era bien importante en la economía hebrea. Dice que Moisés le dijo al pueblo, después de unos cuantos días, imagínense,
dice que anunció y dijo, ya no traigan ofrenda, porque hay mucha. ¿Cuántos creen, hermanos, que ser tacaño es un problema mental? ¿Cuántos creen de que la avaricia es un problema mental? No tiene que ver con algo económico, sino con algo mental. Yo explicaba en la lección, yo puedo ser tacaño con $1, así como un rico puede ser tacaño con $1.000.000. Porque el problema no es el dinero, sino que es algo mental. Cuando alguien no da lo que a Dios le corresponde, es un problema mental, no es del bolsillo. Y no es la cantidad, sino la calidad. Correcto, y no es la cantidad. Porque dice que el pueblo llevó de corazón todo, dice que llevaron piedras preciosas, oro, pieles, y el santuario se construyó. Pero ¿qué es lo que da a entender allí? ¿De dónde habían sacado todo esto? El mismo Dios le había provisto antes de salir de Egipto. Y lo que pasa es que nosotros no entendemos. Cuando yo recibo $5, no entiendo de dónde lo recibí. Yo pienso que yo me lo merecía. Ese es el punto. Nosotros debemos de reconocer que de todo, como dijo el rey David, el rey Salomón, que de todo lo que de tu mano recibimos, te devolvemos. Ahora, eso es importante lo que dice el hermano Leonida. Ese oro con que se construyó el santuario, ¿de dónde los hebreos lo habían obtenido? ¿A quién se lo habían quitado? A los egipcios. Ahora, ¿qué podemos aprender de eso? Yo explicaba en la lección de que el oro con que se construyó el santuario no pertenecía a los egipcios. ¿Saben a quién pertenece el oro según Ageo 2:8? ¿De quién es el oro? El oro que tienen los impíos, ¿de quién es? Es de Dios. Ese es el principio que debemos de entender. Porque lo que Moisés iba a construir era lo de Dios. Con oro, que es de Dios. Yo explicaba en la lección de que la iglesia, cuando necesite algo, debe de sostenerse por sus propios medios. Cualquier cosa que se necesite, jamás vaya a pensar andarle pidiendo a los políticos. Eso sería fuego extraño. Eso sería mezclar la política con la religión. Dice Elena de White que los políticos no tienen que meterse en los asuntos de la iglesia, porque eso sería fornicación, dice el desabato a la gente. Solo los católicos, porque es un sistema apóstata mezclado con la política. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo especial. Cualquier cosa que necesitemos, ¿qué es lo que hay que hacer? Demos de buen corazón. Hay que dar, hermanos. Dios va a bendecir al dador alegre. Ese es el plan. Que la iglesia se sostenga por sus propios medios. Ahora, porque el tiempo es muy corto para dar el repaso de la lección, quiero presentar algo muy importante. Acabamos de ver el santuario que representa el plan de salvación. El santuario señala a Cristo. La pregunta del millón es, ¿qué era lo que daba sentido al santuario? La gloria de Dios, que los judíos le llamaban ¿cómo? La Shekinah. La palabra Shekinah significa la presencia, esa palabra significa presencia de Dios. Los judíos le llamaron Shekinah a esa luz que se manifestaba ¿dónde? ¿Saben cómo se manifestaba o cómo entraba la gloria de Dios al santuario? ¿Ya han leído el libro de Éxodo, cómo Dios se introducía al santuario? Y cómo Dios entraba hasta el lugar santísimo. ¿Saben? Dice la Biblia que primero se posaba una nube densa arriba del santuario. Y dice que esa nube entraba por el santuario y se llenaba de humo adentro. Y esa nube, mientras esa nube estaba entrando al santuario, ¿cómo estaba el pueblo? ¿Cómo estaba el pueblo afuera?
postrado en reverencia, porque Dios se había ¿qué? Manifestado en el santuario. ¿Y dónde es que se posaba esa gloria de Dios? Dice la Biblia que sobre el arca del pacto, cuando hablaba con Moisés, pero cuando era para todo el pueblo en la puerta del tabernáculo. Dice la Biblia de que la gloria de Dios se hacía presente en medio de los dos querubines sobre el propiciatorio. ¿Saben qué es el propiciatorio? Era la tapa que cubría el arca del pacto. Porque adentro, ¿qué es lo que había? La ley, la vara de Aarón y el maná. Esa luz preciosa se le conocía como la Shekinah. ¿Cuántos han leído un versículo que dice que Dios habita en la luz inaccesible? ¿Qué significa inaccesible? Quería que dieras a que sea grandes ratos del jueves. ¿Cómo? Que dieras, tocaras el día jueves. Sí, permítame, ya vamos a llegar. Sí, permítame. No me sofoque. Escuchen, hermano. El santuario tenía sentido por la presencia de Dios. Si la presencia de Dios no se hacía presente acá, eso no tenía sentido. Lo que daba sentido a todo el tabernáculo era la presencia de Dios, la gloria de Dios. Ahora, ¿qué simboliza o quién es la gloria de Dios? ¿Quién es la gloria de Dios? ¿O cómo se manifestó la gloria de Dios? Literalmente, en Cristo Jesús. Juan 1.14 dice, leamos Juan 1.14. Y aquel verbo, aquel logos, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que esa luz que se manifestaba encima del arca del pacto, ¿a quién representa o quién es? Cristo es la gloria de Dios. Según Apocalipsis, Juan, ¿a dónde ve a Cristo caminando? En medio de los candelabros de oro. O sea que lo que da sentido al santuario es la gloria de Dios, que es Cristo. Pero Juan aquí está hablando de la encarnación de Cristo. Les hago una pregunta, hermanos. ¿Cuál es el campamento y el atrio del santuario celestial? El campamento del arca del santuario celestial, ahí estamos nosotros, en la tierra. El campamento y el atrio del santuario celestial no está arriba, sino abajo. Representa donde está el pueblo de Dios y donde Cristo murió sacrificado. Eso representa el campamento y el atrio del santuario celestial. O sea, cuando Cristo se encarnó, ¿dónde llegó primero? ¿A qué parte del santuario llegó primero? Al campamento. ¿Están conmigo, hermano? O sea que para empezar a describir el santuario y a explicarlo, ¿de dónde tenemos que empezar? Del campamento. ¿Saben de que muchos hermanos están confundidos? Ya los analicé. Están muy confundidos. Creen de que el santuario hay que empezar a contarse desde el atrio. Dejan a un lado el campamento. Dice que Cristo se encarnó para habitar ¿qué? Entre nosotros. ¿Quién es entre nosotros? El pueblo. O sea que el campamento de los santos representa ¿qué? La encarnación de Cristo. Dice que Cristo habitó entre nosotros.
¿Cuántos tienen allí en su celular la concordancia Strong? Aquí la tengo. La concordancia Strong dice que ahí la palabra habitar es del griego skeno, que significa hacer una tienda o un tabernáculo. O sea, Cristo cuando se encarnó, vino a ¿qué? A hacer un tabernáculo en medio de nosotros. ¿Están conmigo, hermano? Solo imagínense, en un solo versículo se presenta el plan de salvación. La humanidad de Cristo, dice Elena de White, es todo para nosotros. Para entender el plan de salvación tenemos que conocer la encarnación de Cristo. Solamente ahí hay un tema de muchas horas, hablar de la humanidad de Cristo. Pregunto, ¿Cristo se hizo como hombre o se parecía a los hombres? Dice el texto, y aquel verbo fue hecho. En el griego es hizo, hecho carne. O sea, Cristo en esta tierra veló su gloria en un tabernáculo que humano. ¿Qué hubiese pasado si Cristo hubiese venido con toda su gloria que tenía en el cielo? En lugar de salvarlos, ¿qué hubiese pasado? Nos hubiese matado. Así que Cristo, para poder alcanzarnos, su gloria la ocultó en un tabernáculo que humano. Y en ese sentido, Cristo es nuestro hermano. Dice que no se avergüenza de llamarnos hermano. La pregunta es, ¿Cristo en esta tierra tenía las dos naturalezas, la divina y la humana, sí o no? Pero ¿con cuál de las dos vivió en esta tierra? Con la humana. Pregunto, ¿Cristo obedeció en esta tierra como Dios o como hombre? Como hombre. Dios no necesita obedecerle a nadie. Cristo obedeció como hombre. Pregunto, cuando Cristo hacía milagros, ¿los hacía como Dios o como hombre? Él lo hacía como Pregunta algo confusa, ¿va? hombre tomado de la mano de Dios. Dice la Biblia que era el Padre haciendo milagros a través del Hijo. ¿Quién resucitó a Cristo? ¿Él mismo o el Padre? Cristo dice, este mandamiento lo recibí ¿de quién? Del Padre. O sea, todo lo que Cristo hacía, lo hacía ¿qué? Como hombre, dependiente ¿de quién? Del Padre. Eso representa Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne. Otra pregunta, Cristo cuando murió crucificado, ¿cómo murió? ¿Como Dios o como hombre? Otra pregunta confusa, ¿va? Dice el Espíritu de Profecía y la Biblia que Cristo en la cruz lo que murió fue su humanidad, no su divinidad, porque Dios no muere, porque Dios es inmortal. ¿Noten qué interesante? Y todo eso debemos de conectarlo ¿con qué? Con Juan 1:14, que tiene que ver con el campamento. La gloria de Dios es Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué este lugar es santo? Yo sé que este lugar, estas 4 paredes, algún albañil bolo las hizo. Pero ¿por qué este lugar es santo? Porque aquí se ha reunido ¿quién? El pueblo de Dios, y hemos orado para invocar la presencia de Dios. Este lugar tiene sentido y debemos de tener reverencia. ¿Por qué? Porque aquí está ¿qué? La gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Sencillo. Así que Dios les bendiga. Espero que hayamos aprendido y gracias a Dios, hermano, yo agradezco a Dios porque nos permitió llegar a un trimestre más. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Podemos decir las palabras de, creo que fue David o Samuel, pero hay un versículo que dice, hasta aquí Dios nos ¿qué? Nos ayudó. Hermanos, así que agradezcamos a Dios y que Él nos permita poder tener otro trimestre más de enriquecimiento espiritual. ¿De qué viene hablando la lección de este trimestre? ¿Cuántos tienen la lección, hermano? ¿Ya se entregó la lección? Viene hablando de qué? Del libro de Josué.
Así que hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Amén.